de lo que vamos a hablar es acerca del tema de solubilidad. Es la propiedad que tiene un compuesto de disolverse en algún medio, ¿no? Hablando un poquito de esto, prácticamente vamos a definirlo así. De manera sencilla, es una propiedad física en la cual un compuesto puede, y aquí vamos a colocar, disolverse en un medio a cierta temperatura. Ese concepto es muy importante, a cierta temperatura. Por lo tanto, si nosotros podemos definir en términos cuantitativos, o sea, en términos de cantidad, la solubilidad es definida por la cantidad de sal o la cantidad de soluto que se utiliza para disolverse por cada 100 gramos de solvente o de agua. Básicamente, ese es el concepto, ¿no? La solubilidad es la cantidad de sal que se ocupa por cada 100 gramos de agua a cierta temperatura. A cierta temperatura. Muy bien. Perfecto. Entonces, ese concepto no se olvida. Es la relación de la cantidad de masa que se tiene con respecto a una cantidad de solvente, masa de soluto con respecto a una cantidad de solvente por cada 100 partes a cierta temperatura. Si hablo de partes, ¿qué quiere decir eso? Que las unidades se pueden relacionar. Si trabajo con gramos de soluto, voy a trabajar con gramos de agua, con respecto a 100 gramos de agua. Si trabajo con 100 libras de soluto, voy a trabajar con 100 libras de agua, de esa forma. Eso no se olvide. La relación siempre está en función de las mismas unidades. Ahora, ¿qué les recomiendo? Este concepto, entiéndanlo muy bien. Esto es un índice, no es una fórmula. Un índice, como su nombre lo dice, indica, es un indicador. Este valor me indica la cantidad de soluto que yo voy a agregar por cada 100 partes de agua. Ya, repito, es un índice, no es una fórmula. Bien, a cierta temperatura. Para que se entienda mejor, vamos a realizar un ejercicio. Fíjense, ejercicio número 1. Dice, la solubilidad de una sal es 60 gramos de sal a 95 grados Celsius y 30 gramos de sal a 25 grados Celsius. Si se preparó 350 gramos de solución saturada a 25 grados Celsius, ¿cuántos gramos de sal y agua se necesita para preparar esta solución a esa temperatura? Muy bien. ¿Cómo trabajamos aquí? Debemos identificar los datos. Tenemos acá, fíjense, ¿cómo es que yo trabajo la interpretación de los datos? Fíjense, tenemos la solubilidad es de una sal 60 gramos a 95 grados Celsius. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo disolver 60 gramos de sal por cada 100 gramos de agua a esa temperatura, que es de 95 grados Celsius. Entonces, ¿yo cómo lo simbolizo eso? La solubilidad. Y aquí abajito coloco la temperatura. 95 grados Celsius como referencia es igual a 60. Y lo dejo así, sin unidades. La solubilidad de la temperatura de 95 grados es de 60. Repito, ¿qué quiere decir ese valor? 60 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Repito, es interpretativo. También me da de dato la solubilidad. A 25 grados Celsius me dice que es de 30 gramos. Solubilidad a 25 grados Celsius, eso es de 30. Muy bien. Me pide preparar, me dice que se preparó 350 gramos de solución saturada a 25 grados Celsius, ¿no? Tenemos entonces una masa de solución de 350 gramos de solución saturada.
¿Cuántos gramos de sal y agua se necesita para preparar esta solución? ¿Cuánto de sal se ocupó? Esa es la pregunta. En gramos, ¿no? ¿Y cuánto de agua? Muy bien. Nosotros ya conocemos qué es sal, qué es agua, qué es solución. Ya los conceptos los tenemos bien definidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Simplemente hay que interpretar. Como me pide hallar, fíjense, los valores a una temperatura de 25 grados Celsius, ¿no? A esa temperatura, me dice. De 25 grados Celsius. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Trabajar con la solubilidad a esa temperatura. 25 grados Celsius. Y el otro, bueno, el otro dato estaría de adorno. Interpretando. 30 gramos de sal se disuelven por cada 100 gramos de agua. Esa es la correcta interpretación de la solubilidad a esa temperatura. Soluto más solvente, eso es igual a solución. Quiere decir que a esa temperatura he preparado 130 gramos de solución saturada. Repito, analizando a 25 grados Celsius, ¿no? Entonces, yo puedo relacionar 30 gramos de sal en función de los 130 de solución, 30 gramos de sal en función de los 100 gramos de agua, 100 gramos de agua en función de los 130 de solución, etcétera, etcétera. La interpretación con el tema anterior de soluciones es la misma. Podemos relacionar cualquiera con cualquiera a partir del dato de solubilidad. Por lo tanto, como me pide hallar primero la sal o el agua, bueno, yo decido primero trabajar en función de la sal. 30 gramos de sal se ocuparon para preparar 130 gramos de solución. Si en realidad estoy trabajando con 350 gramos de solución, ¿cuánto de sal le corresponde? 80,76 gramos de sal. Listo. Eso es lo que se ha utilizado de sal para esa solución. Y bueno, hagámoslo sencillísimo. También podríamos hacer la misma relación en función del agua y la solución, o también podemos restar masa de solvente, o sea, la masa de agua que se ocupó es igual a la masa de solución menos la masa de sal con la que se ha trabajado. Se aplican los mismos conceptos de soluciones. Masa de solución, 350 gramos. Masa de sal, 80,76 gramos. ¿Cuánto le sale eso? 269,24. Muy bien, gramos de agua. Perfecto. Y eso sería la respuesta, señores, señoritas. Aplicamos los mismos conceptos. Tienen que estar atentos al enunciado que les diga a qué temperatura van a trabajar. Por eso aquí en la definición hago énfasis en eso, ¿no? Porque es muy importante ese dato. No se lo ocupa en los cálculos, pero es referencial. Es muy importante tener en cuenta ese dato. Para que quede más claro, ahora vamos a adelantarnos un poquito hasta la página, hasta el ejercicio 3. La solubilidad de una sal es, les dice acá, 70 gramos de sal a 60 grados Celsius y 30 gramos de sal a 30 grados Celsius. ¿Cuántos gramos de agua serán necesarios para disolver 210 gramos de sal y cuántos gramos de solución se habrá formado a 60 grados Celsius? Tenemos este ejercicio. Vamos con los datos. Dice, la solubilidad a 60 grados es de 70. La solubilidad a 30 grados es de 30. La pregunta dice, ¿cuánto de agua será necesario utilizar para disolver una masa de sal de 210 gramos? Y también cuánto de solución se forma. La pregunta está, fíjense, me dice a una temperatura de 60 grados. Todo eso a 60 grados. Les pregunto, ¿tenemos la solubilidad a esa temperatura? Sí. Entonces, trabajamos de la misma forma como en el anterior. Todo es lo mismo. Dice que se tienen 70 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Muy bien. Y aquí preparamos 170 gramos de solución. Podemos relacionar cualquiera con cualquiera.
70 gramos de sal producen 170 gramos de solución. Si en realidad estoy trabajando con 210 gramos de sal, ¿cuánto de solución se produce? 510 gramos de solución saturada. Luego calculamos la masa de agua. Masa de agua igual a la masa de solución preparada menos la masa de soluto. Masa de agua va a ser igual a la masa de solución, que son 510 gramos, menos la masa de sal, 210 gramos. Masa de agua, entonces, ¿cuánto quedaría? 300 gramos de agua. Ese sería el ejercicio. Es como el anterior, todo es interpretativo. Ejercicio 4. La solubilidad de una sal es 60 gramos de sal a 95 grados Celsius y 30 gramos de sal a 25 grados Celsius. Si se preparó 400 gramos de solución saturada a 50 grados Celsius, ¿cuántos gramos de sal y agua se necesita para preparar esta solución a esa temperatura? Recogemos los datos fuertes: 60 gramos de sal a 95 grados Celsius y 30 gramos de sal a 25. Se prepararon 400 gramos de solución saturada a 50 grados Celsius. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Una tablita X y Y. ¿Cómo vamos a hacer esto? Un gráfico. Acá vamos a tener la solubilidad en el eje X y la temperatura en el eje Y. Aquí tenemos 100. Aquí empezamos con 10. Vamos a terminar en 90. Fíjense aquí, señores. Vamos a hacer una pequeña gráfica. La solubilidad de la sal a 60 gramos es 60 cuando la temperatura sea 95. 95 está aquí al medio. Muy bien, 60. 10, 20, empezamos con 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Intersectamos. Ahí tenemos el primer puntito de la solubilidad. El segundo punto. 30 la solubilidad y 25 la temperatura. 10, 20, 30, 25 y 30. Aquí está el otro punto. Simplemente estoy graficando, fíjense, lo que se conoce como curva de solubilidad. Una curva de solubilidad es una gráfica que muestra el comportamiento de la solubilidad en función de la temperatura de alguna sal o de algún compuesto. ¿Ya? La pregunta está, fíjense, a 50 grados. Tengo que trabajar a 50 grados. 10, 20, 30, 40, 50. Aquí está 50. A 50 grados, muy bien, ¿cuánto va a ser la solubilidad? Yo no tengo ese dato. No tengo que trabajar ni con 95 ni con 25. Debo trabajar a 50. Entonces vamos a hacernos una tablita. Temperatura en el eje X, solubilidad en el eje Y. Vamos desde el punto más bajo. Cuando la temperatura, sea de 25, la solubilidad es de 30. Cuando la temperatura sea de 50, vamos a conocer la solubilidad. Cuando la temperatura sea de 95 grados, vamos a conocer la solubilidad, que es de 60. Tenemos esa tablita. Lo que vamos a hacer es interpolar. Se interpola porque nuestra incógnita está en medio de dos valores. Entonces, ¿cómo se interpola? Si quieren hacerlo por la calculadora, bueno, es súper sencillo, pueden hacerlo, no hay ningún problema. En el caso de que no sepan hacer por calculadora, bueno, miren YouTube. Si no, pueden hacerlo de esta forma. Se restan los extremos. 95 menos 25. Igual 60 menos 30. Repito, se restan los extremos. Y colocamos en relación a la resta de un extremo con el medio. De un extremo con el medio. 95 menos 50. Y acá 60 sería menos X. Y lo único que hay que hacer a partir de aquí es trabajar matemáticamente despejando X. 95 menos 25, eso sale 70. 95 menos 50, eso sale 45. 60 menos 30, 30. Y aquí nos va a quedar 60 menos X. Si yo lo invierto esto, queda 45 sobre 70 igual 60 menos X sobre 30. Y simplemente toca despejar X. Entonces, si yo despejo X, todo eso, ¿cómo quedaría? 60 menos 45 por 30
sobre 70. ¿Cuánto sale el valor de 40,71? Ese sería el valor de x. Entonces vamos a realizar el ejercicio. Ese valor de x dice 40,71. ¿Qué quiere decir? Que la solubilidad a la temperatura de 50 grados es de 40,71. Eso es lo que me expresa ese valor. Interpretándolo, 40,71 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Interpolar es cuando la variable se encuentra entre los dos datos. Extrapolar es cuando nuestra variable está afuera de los dos datos. Entonces, si seguimos interpretando, podemos llegar a decir que se tienen 140,71 gramos de solución. De esa forma. Perfecto. Entonces, la incógnita está, fíjense, me pedía los gramos de sal y los gramos de agua necesarios para preparar la solución. Se han preparado 400 gramos de solución. Por lo tanto, 40,71 gramos de sal se tienen en 140,71 gramos de solución. Si hemos preparado 400 gramos de solución saturada, muy bien. ¿Cuánto es el valor de X? ¿Cuánto de sal ocupamos? 115,73. Ya tenemos la cantidad de sal. Ahora vamos a calcular la cantidad de agua. La masa de agua es igual a la masa de a la solución total, 400 gramos de solución, menos la cantidad de sal ocupada, 115,73 gramos de sal. ¿Cuánto sale eso? 284,27 gramos de agua. Y listo. Esas serían las soluciones para este ejercicio. La siguiente clase vamos a ver un tipo de ejercicios más. O sea, vamos a analizar cómo sería el comportamiento de si se aumenta la temperatura o si baja la temperatura. Porque si se dan cuenta, es una variable importante, ¿no? Dentro de lo que es solubilidad. Y el comportamiento cambia de todo el sistema. Se rompe el equilibrio. Si la temperatura aumenta o disminuye, nuevas soluciones, nuevos componentes, nueva cantidad de componentes. Eso lo vemos en la siguiente clase, señores.